Muy bien. ¿Me puedes pasar mi compu, por favor? Pues, tanto que hablar, tanto que decir. Vamos a abrir nuestra Biblia al profeta Habacuc. Profeta Habacuc. No sé si tienen allá el relojito para que me sujete. Profeta Habacuc, capítulo 3. Habacuc, capítulo 3. ¿Ya tiene Habacuc 3? Señor, yo te doy gracias porque sigues hablando. Ayúdanos a nosotros a estar prestos para oírte. Ayúdanos a estar prestos para obedecerte, pero también para creerte. Señor, reconocemos que hay ocasiones donde nos cuesta trabajo creer, pero queremos ser creyentes de tu palabra. Háblanos, Señor, instrúyenos, libéranos con tu palabra, edifícanos con tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Habacuc capítulo 3, leemos el versículo 2 que dice: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. Y en la ira acuérdate de la misericordia. Este versículo usa la palabra aviva tu obra, aviva. Y la palabra avivamiento, pues la hemos sacado prácticamente de ahí. Y bueno, quiero hablar de lo que siento que Dios quiere hacer pronto. De lo que siento que Dios quiere hacer pronto. Y por eso titulé a esto así: Señor, aviva tu obra. Esta oración canto, yo cuando lo leo es como si surge de las entrañas de Habacuc. Y obviamente tiene un contexto. O sea, Habacuc está clamando: aviva tu obra en medio de los tiempos, porque hay todo un contexto que quiero hablar para que él llegue a ese punto. Y hay cosas que suceden que necesitamos entender, que Dios incluso está usando para que ese avivamiento suceda. ¿Qué es un avivamiento? Mire, quizás más adelante hable más de esto, pero como la palabra avivamiento no está en la Biblia como tal, o sea, eso es quizás lo más acerca, aviva, pero así avivamiento no lo va a encontrar. Realmente es un concepto que trata de explicar un despertar espiritual. Ahora, la mayoría de nosotros quizás estamos más o menos familiarizados con este término: un despertar espiritual, una visitación del Espíritu Santo, un avivamiento. Son términos que yo en lo personal he escuchado casi desde que me convertí. Más o menos en los 90s,
Desde entonces yo empecé a escuchar esto una y otra y otra y otra y otra vez. No sé cuántos también tienen años escuchando acerca de avivamiento, cuántos tienen años orando por avivamiento, cuántos tienen años deseando avivamiento. Los demás no. Entonces es bueno que yo hable de esto porque la mayoría no está levantando su mano. El avivamiento es cuando Dios viene y toca la vida del ser humano de manera indescriptible, profunda y radical. Y más adelante quizás hable de características para saber si es o no un avivamiento. Pero en esta ocasión quiero enfocarme en todo el libro de Habacuc, así que solo son 3 capítulos. Así que prácticamente vamos a darle una repasada completa a Habacuc. Es un libro pequeño que en 5 minutos usted lo puede leer, pero vamos a desmenuzar algunas cosas y voy a compartir cosas que Dios me habló, que yo espero le bendigan, porque a mí me bendijeron mucho. Este mismo versículo de Habacuc 3:2, en otra versión, le voy a leer la versión Dios habla hoy. Versículo 3:2 dice: lo que oigo acerca de ti, Señor, y de todo lo que has hecho, me llena de profunda reverencia. Realiza ahora en nuestra vida tus grandes acciones de otros tiempos, para que nosotros también las conozcamos. Muéstranos así tu compasión aún en medio del enojo. Me encantó esta versión porque dice: mira, yo he escuchado lo que tú has hecho en otros tiempos, tanto lo que leo en la Biblia como que leo en libros o historias de avivamientos o biografías de hombres y mujeres de Dios. Me emociono, me llena de profunda reverencia, se despierta un deseo en mi corazón y por eso digo: haz lo mismo que hiciste también en nuestro tiempo. ¿Quién de ustedes sí me gustaría que levantara su mano en serio? Porque esto me ayuda a medir más o menos en dónde estamos parados. Entonces, por favor, ayúdeme. ¿Quién de ustedes ha leído historias de avivamientos, libros, biografías de avivadores? Levante su mano. Si no las has leído, porque necesito saber dónde está. Ok, yo creo que es menos del 50%. Gracias. Le animo a que lea. Wisdom Librería va a traer biografías de avivadores, libros de avivamiento. Por cierto, sí sabía que se llamaba Wisdom la librería. Sí, dice. ¿Qué significa? ¿Quién sabe? Pero bueno, ya no me quiero desviar. El punto es, mire, ¿a cuántos de los que ya leyeron libros de avivamiento o biografías, cada que lo lee se le remueve algo adentro y sale un clamor como: Señor, yo quiero vivir esto? ¿A quién le ha pasado? Ay, no sabe cuánta alegría me da ver eso, porque usted me va a entender. Y es lo mismo que está diciendo Habacuc. Dice aquí: lo que oigo acerca de ti, lo que tú has hecho, me llena de reverencia, me llena de emoción. Por eso aviva tu obra en este tiempo. Realiza en nuestra vida, en nuestra generación, las grandes acciones, los milagros, las proezas que hiciste en otros tiempos. Y sabe, yo le dije que estoy seguro que Dios va a hacer pronto esto, porque mire, yo he leído varios en diferentes tiempos de mi vida cristiana, libros y biografías de estas cosas, y cada que las leo me emociona. Pero también he estado presente en lugares donde hay avivamiento, como lo ha sido Colombia. Los que me conocen y saben que hubo un tiempo en que íbamos casi cada año, fuimos como 4 o 5 veces. Y estar en el lugar era o es impresionante. Se viven muchas cosas y es darte cuenta que es real, que no solo lo que lees fue y que ya no, que sucede. Pero
Parte de mi oración era y sigue siendo: Señor, gracias porque lo haces allá en Pensacola, gracias porque lo hiciste en Estados Unidos, gracias porque lo haces en el sur de África, gracias porque lo haces en Colombia, pero también quiero que lo hagas en México. Y yo sé que ha sido la oración de mucha gente, hermanos, de mucha, porque casi cada que nos reunimos pastores y oramos es eso, de veras. En cualquier lado de la República, o sea, es un clamor: Señor, aviva bien, Señor. Y hay canciones y bueno, pero es la primera vez que yo lo palpo ya en México. Ya en México. Ya no es Colombia, ya no es Estados Unidos, ya no es México. No sé cuántos han escuchado de la iglesia El Cielo en Monterrey. Si no, métase al internet. El Cielo, con el pastor Emanuel Carranco, que Dios lo usa para hacer miel. Y él tiene 2 años, hermano. Por eso digo, ya empezó en México y con un mexicano. Porque era parte de lo que yo le decía: Señor, mira, no es que sea malinchista y no es que me caigan mal los güeros, pero también los mexicanos, Señor. También agárrate a los mexicanos, ¿verdad? Y es mexicano y está súper joven. Y milagros impresionantes. Hay un video que ya después se lo pasaré, a lo mejor algunos ya lo han visto, donde lo están entrevistando en un programa de televisión a nivel ciudad. O sea, no crea que ahí en secretito, no, televisión. Y están hablando de los milagros que hace Dios allí, milagros impresionantes. Pero la entrevistadora, la mujer, le dice: oye, pero pues también pídale a Dios que llueva. Tienen meses que no llueve, o años, ya no me acuerdo, que no llovía en Monterrey. Pues ya también, así como medio entre broma y medio entre, pues bueno, qué bueno que sana y qué bueno que hace, pero pues que llueva. Y entonces Manuel dijo: sí, vamos a orar por eso. A la siguiente reunión en la iglesia, en la noche tienen reunión y oraron por lluvia. Y lo ves, hermano, están orando y se empieza a escuchar el aguacero. Y uno de los que están ahí se sale para ver si sí es cierto y regresa todo empapado y dice: sí está lloviendo, es en serio. Y la gente está loca, hermano, loca, porque Dios respondió en el instante esa oración. Está comenzando. Ahora, hay mucho testimonio, pero eso no es la prédica. Simplemente le estoy diciendo lo que siento que Dios está haciendo. Y Habacuc tiene que ver con eso. Por eso él dice: Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos, porque hemos oído, hemos escuchado, hemos leído, me he enterado, me han contado, pero no solo quiero escucharlo, no solo me quiero emocionar por lo que un día hiciste. Hazlo también ahora, y hazlo conmigo, y hazlo con mi pueblo. En este libro, o no sé cómo llamarlo, porque pues 3 capítulos, bueno, vemos en cada capítulo algo interesante. Y vamos a analizar cada capítulo qué es lo que está sucediendo. En el capítulo 1 de Habacuc, vamos a leer versículos 1 y 2. Y ese es mi punto número 1. Habacuc 1 y 2 dice: el profeta que vio la profecía de Habacuc. Primeramente, llama mi atención que no es una profecía que escuchó. Es una profecía que ¿qué? Vio. ¿Ok? Y esto es interesante porque los profetas de hoy en día ya no solamente escuchan. Escuchen lo que le estoy diciendo, porque muchos de ustedes van a recibir esto también. Ya no solamente que escuchas mensajes de Dios al corazón o al espíritu o a la mente. Ver. Dice aquí, la profecía que vio el profeta Habacuc. Y luego viene una pregunta: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás?
y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Hasta cuándo? Mi primer punto que yo veo aquí es un hartazgo santo. Diga conmigo, hartazgo santo. ¿Qué es eso de un hartazgo santo? O sea, no voy a leer todo el capítulo, pero básicamente aquí hay una indignación del profeta, porque él está viendo todo lo que sucede a su alrededor, todo cómo avanzan las tinieblas, cómo la gente se corrompe, cómo el pueblo de Dios se desvía, cómo la corrupción aumenta, la idolatría. Yo dije, pues parece que estaba viviendo en el 2024. Porque ahorita es prácticamente imposible escuchar noticias sin escuchar cosas horribles. O sea, de hecho todas las noticias son noticias malas. Rara la vez que alguien habla de algo bueno. Y aquí el profeta dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir soportando esta situación? ¿Hasta cuándo vamos a seguir viviendo toda esta opresión? ¿Hasta cuándo, Dios? ¿Sabe? Tiene que llegar, y yo por lo menos en mi corazón ya llegó, no sé en cuántos aquí. Tiene que llegar este hartazgo santo. Si todavía no estás harto, así literal, harto de la situación, todavía te falta, hermano. Si todavía la puedes torear y ahí medio llevar, todavía te falta. Porque lo que yo leo aquí, y no solo él, no solo es el único que experimenta este hartazgo. O sea, prácticamente el varón conforme al corazón de Dios, que fue David, lo menciona cantidad de veces. Un hartazgo, mire, nada más ahí le van ejemplos. Salmo 6:3 dice: mi alma también está muy turbada, y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Salmo 13:1 dice: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo? Salmo 13:2: ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre de mí? Salmo 35:17 dice: Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de sus destrucciones, mi vida de los leones. Salmo 74:10 dice: ¿hasta cuándo, oh Dios, nos afrentará el angustiador? ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? Yo leía eso y dije: sí, ¿hasta cuándo? Toda esa ideología, toda esa filosofía va a blasfemar el nombre de Dios. ¿Hasta cuándo? Un hartazgo. Ahora, si no experimentamos hartazgo, es de preocuparnos, hermanos. Porque si no estoy harto, porque no ha sido un año ni dos. O sea, llevamos décadas empeorando, empeorando, empeorando. Estamos de veras en una época literalmente absurda y ridícula. Así yo digo, es que es ridícula la manera de pensar. Ridícula. Hoy en día incluso se tienen que explicar las cosas obvias. ¿Cuándo sucedía eso? Antes se explicaba lo difícil de entender, antes se explicaban los misterios. Hoy en día tienes que explicar lo obvio, que se necesita macho y hembra para que... Lo obvio. He visto cantidad de entrevistas que les hacen algunas mujeres, donde les preguntan si necesitan a los hombres, y todas en las entrevistas dicen que no. Así, yo digo, ¿es en serio? ¿O están jugando? Así le digo: oiga, necesitamos a los hombres. Un hombre entrevistando a mujer, necesitamos a los hombres, y ella dice no.
Y todas, una, otra, grandes, no, no, seríamos más felices, estaríamos bien contentas. Uy, no, la haríamos mejor. Uy, no, qué padre. Yo digo, ¿es en serio? Y así de, ¿hasta cuándo? Infidelidades, distorsiones de todo tipo, matrimonios destruidos. ¿Hasta cuándo? Si no estamos hartos, no estamos listos. Porque mire, si no estamos hartos, es porque nos estamos acoplando. Yo sé que es difícil, hermanos, porque vivimos en este mundo, no podemos salir del mundo. Jesús dijo, no los están en el mundo, pero no son de ahí. Y el mundo los va a aborrecer. Pero si no empieza a generar ese ya. Ahora, no solamente el mundo, las situaciones complicadas, tus situaciones que tienen años atoradas, ¿hasta cuándo? Y si yo sigo leyendo no solamente el Salmo 74:10, el Salmo 79:5, el Salmo 84, y la lista es larga, donde una y otra vez también el salmista dice, ¿hasta cuándo? Un hartazgo santo. Ahora, ¿por qué lo llamo hartazgo santo? Porque ahí le va. Esto es como un reclamo, pero con respeto. Es difícil definir, porque mientras el Espíritu Santo me hablaba y dije, Señor, ¿cómo defino esto? Porque si te están como reclamando a ti. O sea, el salmista, ¿hasta cuándo me olvidarás? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Es como si es un reclamo, pero es un reclamo con respeto. Ahí está como, no sé cómo explicar eso. Y me dio libertad, me dio libertad, porque yo siento que Dios incluso nos empuja a este punto, no a faltarle el respeto, sino a sentirnos cansados por padecer, por experimentar, porque nuestros niños, nuestros jóvenes estén acosados todo el tiempo. Es como un hartazgo de ver cómo el mal avanza y parece que nadie lo frena. Es como un cansancio de ver que parece como que las tinieblas avanzan más que el reino de Dios. ¿Alguna vez has pensado sentir? Yo sí digo, Señor. El otro día que venía de Zacapu, precisamente domingo, en la iglesia éramos como 40 y eso que había visita. Y cuando venía yo de regreso pasé por un pueblo llamado Naranja o algo así, y había corrida de toros. La fila de autos era larguísima porque obviamente estaba atascado de gente y no podíamos pasar rápido, teníamos que ir lentos. Me eché como 15 minutos ahí a vuelta de rueda, y cuando atravesé todo el pueblito, yo creo que fácil había ahí alrededor 2,000 gentes. De verdad estaba atascado de gente, atascado, o sea, mujeres, niños, grandes, viejitos, de todo tipo, todos con cerveza, todos con su música. Y yo solo observaba, y yo iba en el coche así lento y observando, y experimenté algo que no había experimentado y se lo conté a mi esposa. Le dije, como íbamos tan lento, yo solo veía venir las olas de gente así, y veía personas, y yo solamente veía y sentía como Dios me decía la condición de cada uno de ellos. Yo nunca había experimentado eso. Pero yo veía parejas y yo decía, ellos sufren violencia, esta mujer está deprimida, aquella otra está abandonada por su... O sea, yo decía, pero ¿por qué estoy pensando eso? Aquellos están en fornicación, esa mujer ha sido violada. Y así, hermano, no podía parar mi mente, de verdad, no podía. Yo dije, pues a mí qué me importa, pero volteaba y veía como si Dios me dijera, ese hombre, así ya sabes, o sea, frases, descripción. Yo me sentí tan chiquito, tan pequeño, tan impotente, con tan poca fuerza. Dije, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a venir más gente a una corrida de toros que a la iglesia?
¿Hasta cuándo vamos a hacer fila para entrar al cine, pero no para entrar a la iglesia? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a aumentar este desinterés, esta frialdad, esta apatía? Ese es el hartazgo, hermanos, que el profeta tenía. Y así empieza su libro. ¿Hasta cuándo? El avivamiento requiere esto, porque una característica común de los avivamientos es un clamor. Pero es un clamor que sale de acá. No es un clamor enseñado. Está bien orar y clamar, está bien. Y está bien que te digan dale con todo el corazón y que nos pongamos eso está bien. Pero la verdad es que cuando sale de tu corazón, cuando no te tienen que decir que ores, sino tú oras porque no aguantas más, sino tú clamas porque dices no puedo más, esto es insostenible, esto no puede continuar. Cuando tú haces como Ana, la madre del profeta, tirada, balbuceando, es ahí cuando comienza a haber cambios en el ambiente, cuando la mano de Dios comienza a entrar en acción, porque dice su palabra que Él da gracia al humilde, que Él no desprecia el corazón contrito y humillado. Pero para estar contritos y humillados tenemos que estar desesperados. Pero aquí yo dije, Señor, yo he estado así muchas veces, hermano. Pero la verdad es que nunca había analizado así como esta ocasión Habacuc y no había sentido esa libertad de poder tener ese reclamo santo. No es un enojo contra Dios, porque ahí es donde entra la diferencia. Porque ¿sabe qué? Si usted ha estado sufriendo una situación dura por mucho tiempo, puede que surja eso, esa frustración, esa desesperación, ese cansancio, decir ya. Pero si uno no sabe reaccionar, te puedes enojar con Dios. Y en este caso el profeta no está enojado con Dios. Sí está como expresando, como dije, un tipo reclamo, pero reconociendo que Él es Dios. Y lo mismo en el salmista, o sea, conforme al corazón de Dios. O sea, si hay alguien que amaba la presencia de Dios, si hay alguien que quería que su espíritu no se fuera de él, era David. Pero ya le leí cuántas veces él dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Pero sin perder la reverencia, sin perder el honor, el respeto a quien le estoy hablando. Es un hambre y sed de justicia del que hablaba Jesús en el Sermón del Monte. Es un hartazgo que te hace sentir frustración, desesperación y cansancio. Es un hartazgo que el hombre, conforme al corazón de Dios, manifestó, como ya lo dije. Pero este hartazgo yo lo llamé santo. ¿Por qué? Porque debe experimentar un fruto. No nomás es un reclamo y ya, porque para reclamar la mayoría somos buenos. Es un reclamo santo cuando dice, Señor, ¿hasta cuándo? Pero ese reclamo nos debe llevar a la acción. Ese reclamo nos debe llevar a la acción. Tu enojo no debe ser contra Dios. Nuestro enojo debe ser contra el enemigo de nuestra alma. Nuestro enojo debe ser contra la injusticia, no contra Dios. Enojarte con Dios no te ayuda en nada. Porque si tú te enojas con Dios, yo me he enojado con Dios, pero tienes que resolverlo, porque esto no es un asunto de que Dios tenga la culpa. Por alguna razón, parece que Dios se tarda. Y por eso estamos así. Pero más bien tenemos que enfocar nuestro enojo a la injusticia. Hermanos, el colegio Gerhun es
parte de ese enojo. Por lo menos en la vida de mi esposa y en mí. Es parte de ese enojo. O sea, nos da rabia ver cómo están queriendo adoctrinar a nuestros niños, a tus hijos, a tus nietos. Me da rabia. Pero es que solo me dé enojo y ya, no, eso no cambia nada. O nos ponemos las pilas o nos ponemos las pilas. Y mire, no está usted para saberlo, pero lo va a saber. Esto del colegio, que yo sé que es de Dios y que sé que va a ser bueno, es un trabajal, pero un trabajal. Hablé con un pastor ahora que estuve allá, uno de tantos pastores con los que hablé y que también tiene una escuela, y me dijo, me absorbe más el colegio que la iglesia. Porque la iglesia es cada 8 días o 2 veces a la semana, pero el colegio es de lunes a viernes. Me absorbe más. Pero la diferencia es que la intención no solamente es enseñarles matemáticas, sino formar a nuestros hijos. Y para eso los necesitamos a todos ustedes, hermanos. Los necesitamos a todos ustedes. Un hartazgo santo. Debemos tener esa indignación por sufrir injusticia para que nos lleve a la sala del juez justo. Es la parábola del juez injusto. Habla de una viuda que sufría y sufría y sufría. ¿Y qué hizo? Se hartó. Y ese hartazgo hizo que fuera a tocar y tocar y tocar y tocar y tocar. ¿De eso se trata esa parábola? ¿Qué tan cansados estamos de la injusticia, hermanos? Siento que no tanto todavía, pero yo ya no quiero esperar más. Yo quiero ya, Señor. Esto debe provocar en nosotros acción y no indiferencia. Ay de nosotros si nos provoca indiferencia lo que sucede en el mundo. Ay de nosotros si nos provoca indiferencia. Si tú no estás haciendo nada para combatir la injusticia, ay de ti. Si solo estás pensando en tu comodidad, en tus problemas, en tus rollos, si no estás haciendo nada, ay de ti. No se trata de ser indiferentes, hermanos. Es momento de actuar. Es momento de actuar. Es momento de creer lo que dice Jeremías 51:20. Jeremías 51:20 dice: ustedes me son martillos, ustedes me son armas de guerra, y por medio de ustedes yo quebrantaré naciones, y por medio de ustedes destruiré reinos. Eso le somos en las manos del Señor. Salmo 18:28 dice: tú, Señor, encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios, alumbrarás mis tinieblas, y contigo, mi Dios, desbarataré ejércitos, y con mi Dios asaltaré muros. Pero si no sentimos hartazgo. Segunda cosa que veo en el capítulo 2, ya usted lee todo el capítulo 1, porque el capítulo 1 es un reclamo de todo lo malo que está haciendo el malo. El capítulo 2 básicamente habla de la importancia, escúcheme bien, la importancia de recuperar nuestra confianza en Dios. Diga conmigo, la importancia de recuperar nuestra confianza en Dios. Habacuc 2:1 dice: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder a mi queja. O sea, en otra versión, porque esta está media rebuscosa, o sea, en otra versión dice: ya he presentado mi queja, y ahora voy a estar muy atento, voy a esperar tu respuesta, oh mi Dios.
En el capítulo 1 ya me quejé. En el capítulo 1 dije, ¿hasta cuándo? Mira lo que hace, mira lo que sucede. Mira cómo el enemigo, mira a mis hijos, mira esto, mira todo. Ahora, ¿qué vas a hacer, Dios? ¿Qué vas a hacer? Y dice, me sentaré a esperar la respuesta de Dios. Y fíjese lo que dice el versículo 2. ¿Y Jehová qué? ¿Y Jehová qué? Me respondió y me dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Es decir, Dios sí responde. Dios no es indiferente a lo que está sucediendo. Dios solo está esperando que nos hartemos y que digamos ¿hasta cuándo? Y que yo sea tu martillo y que yo sea tu arma y que yo sea tu instrumento por el cual se establezca la justicia. Dios sabe que nuestra confianza en Él, hermanos, sufre abolladuras. Dios lo sabe. Nuestra confianza en Él, por causa del mal, por causa del sufrimiento, por causa de la larga espera, sufre abolladuras, sufre turbación, se tambalea la confianza, incluso hasta puede disminuir. Pero ¿sabes qué? Eso no escandaliza a Dios. Si tu confianza ha disminuido porque te has turbado, porque has esperado, porque Dios no te ha respondido, porque no sucede nada aparentemente, Él sabe que tu confianza se ha afectado y eso no lo asusta. Él es tan bueno, tan paciente, que se va a sentar contigo a restaurar tu confianza. Mi confianza en un avivamiento fue dañada porque, como dije, por años, por lo menos 20 años, he estado esperando, buscando, y he visto destellos y se va y otra vez y se va. Y hubo un tiempo donde yo dije, creo que nunca va a suceder. Y me dejé caer. Y dije, solo haré lo que tú me digas, pero esto ya no lo quiero esperar. Y esto que le voy a contar, no sé, creo que ni a mi esposa se lo he dicho, pero tengo tantos libros de avivamiento en el librero. Y el último, bueno, ya no, porque ya empecé otra vez a leer, pero dejé de leerlos. Porque un día me entró esa rabia, pero mal, enojo, no contra la injusticia, sino contra Dios. Porque estaba yo leyendo acerca de Heidi Baker. No sé cuántos han escuchado de esta mujer, que todavía está viva y que Dios la ha usado en milagros impresionantes en África. Estaba yo leyendo de Heidi Baker su historia, pero hubo un tiempo en el libro de su historia que lo doblé, así, azoté el libro y dije, no más. ¿Por qué solo con ella? Me enojé. Me enojé. ¿Y sabes qué, Señor? No sé, no te entiendo. Yo no sé para qué leo estos libros. Es como si me dieras a tole con el dedo. Solo me emocionas. No quiero. Dios sabe que yo hice eso. Dejé el libro y no más. Mi confianza por la larga espera fue fracturada. Porque ¿sabe qué? Ese es el problema con nosotros. El tiempo. El solo hecho de la pregunta ¿hasta cuándo? ¿Qué te dice? ¿De qué habla? Tiempo. ¡Ya te tardaste! ¡Ya te tardaste! El tiempo para nosotros puede ser un problema. Esperar, esperar, esperar puede ser un problema. Y aquí cuando Dios le responde, fíjese, lo primero que le dice en el versículo 2, queda registrado escribe. Ahora, ¿por qué Dios le manda
a Habacuc escribir. Dice, escribe la visión. Escribe lo que estás viendo, Habacuc. Anótalo. Quiero que quede registrado, Habacuc. Quiero que se pueda leer cuantas veces sea necesario. Quiero que esa escritura sea un recordatorio. Quiero que sepas que lo que te estoy diciendo, yo lo haré. Yo lo haré. Yo lo haré. Quiero que quede registrado que yo no me quedo quieto, ni mucho menos me quedo indiferente ante tu necesidad y ante tu situación. Regístralo. Hay que leer, hermanos, la escritura para que nuestra confianza se restaure. Escribe cosas que Dios te ha dicho. Chécalas de vez en cuando, vuélvelas a leer y observa cómo Dios va actuando. Tengo un diario que tiene 23 años. Todavía no nacía Fabricio cuando yo empecé a escribirlo. Y ahí lo tengo. Y de repente le doy ojeadas y puedo ver cómo Dios ha ido obrando. Y eso vuelve a alimentar mi confianza en Dios. Por eso le dice a Habacuc, escríbela, escríbela, la visión, escríbela. Y luego Dios toca el tema del tiempo, porque si leemos, vamos a leerlo. Ya me perdí en Habacuc. Aquí está. Habacuc capítulo 2, versículo 2 dice: y me respondió Jehová y me dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Y dice versículo 3, aunque la visión tardará un poco de tiempo, mas aún se apresura hacia el fin, y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Después de que le dice escribe, toca el tema tiempo. Como diciendo, mira, yo sé que a ti te genera conflicto esperar. Yo sé que tú no tienes tanta paciencia. Yo sé que tú quisieras que pasara más rápido. Yo sé que tú quisieras que las cosas sucedieran rápido. Pero nomás te digo, espera porque va a suceder. Solemos sufrir por esto. Dios me decía, ustedes son como los niños que van en un viaje largo cuando son chiquitos y que se la pasan preguntándole a papá y a mamá. Y aquí los que tienen hijos chiquitos, sí. La pregunta favorita es: ¿cuánto falta? Ya mero llegamos y ya acá. O sea, sí, ¿verdad, Adriel? Si todavía los viejotes que yo tengo de repente todavía, ya mero llegamos. Bueno, lo más que ya nomás las preguntan no 2 veces, pero cuando están chiquitos cada 5 minutos te preguntan, ya mero llegamos. O sea, la impaciencia, la impaciencia. Dios me decía, así son ustedes. ¿Y cuánto falta? ¿Y cuánto falta? Pero Dios en su palabra asegura que Él cumplirá lo que Él ha dicho. Números 23:19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará. Él habló y no lo ejecutará. Isaías 55:11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Mateo 24:35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El Señor nos recuerda una y otra vez que aunque tarde, no significa que no lo va a cumplir. Y por último, aquí mismo en el versículo capítulo 2, Él le muestra a Habacuc la condición del enemigo. O sea, si usted lee más adelante, después de que yo escribe la visión, y luego comienza Dios a decirle a Habacuc: mira, tú ves al enemigo muy poderoso, tú ves cómo avanza el mal,
Tú incluso tienes envidia de los pecadores, porque ven que ellos prosperan aparentemente. Pero mira, su condición es esta y comienza a describir. Dios comienza a describir la condición real del pueblo de Babilonia y le dice: están así y así y así y así y así. Y comienza un montón de: ay, Babilonia, y pobre de ti, Babilonia. ¿Por qué? Porque ahorita te ves poderosa, pero caerás y serás destruida y reducida a nada. El Señor ha dicho y lo hará. Y este capítulo es para animarnos, hermanos, que lo que se ve ahorita que avanza con tanta prisa, Dios hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche. Dios nos devuelve la seguridad de que Él hará justicia castigando al malvado y favoreciendo a su pueblo. Y hay muchos versículos, por ejemplo el Salmo 37:20 dice: mas los impíos perecerán y los enemigos del Señor como la grasa de los carneros serán consumidos, se disiparán como el humo. Salmo 60:12 dice: en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Proverbios 24:20 dice: porque para el malo no habrá buen fin, ni siquiera el de noviembre, hermano. Y la lámpara de los impíos será apagada. Primera de Corintios 15:25 dice: porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Él nos vuelve a dar la seguridad de que Él nos rescata, de que Él nos socorre, de que Él nos ayuda. Él infundirá y sigue infundiendo certeza de lo que dice Habacuc 2:14. ¿Qué dice Habacuc 2:14? Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Así es nuestra confianza. Recupera la confianza, iglesia, en el Señor. Es aquí donde el hartazgo con la fe hace lo que suceda este clamor. Dices: ya me harté, pero sé que tú no te vas a quedar de brazos cruzados. Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Porque así como las aguas cubren el mar, así tu gloria llenará la tierra. Hazlo en mi época, hazlo en mi vida, hazlo en esta generación. Dios comenzó a usar varias cosas para volver o para levantar mi confianza. Y la última cosa que hizo fue en este viaje en Guerrero. Es la primera vez que mi familia y yo conocemos a un profeta con ese don tan peculiar. Yo había oído ya, pero nunca había estado presente, y mucho menos que nos hablara a nosotros. Este hombre de 26 años, ya súper joven, es de Uruguay o Paraguay o no sé, por allá. Es morenito, negrito. Dios lo usa, hermanos, para ver, no solo oír. Y el pastor ya me había dicho, el pastor Isaac, que nos invitó, me dice: este pastor así es. Yo dije: ¿es en serio? Así un poco dudoso yo. Dije: pues hay que ver para creer. Yo como Santo Tomás, hay que ver para creer. Y luego me dice el pastor Isaac, ya cuando estábamos ahí, me dice: oiga, pastor, no se vaya a ofender si el profeta no está aquí en la reunión, porque me dijo lo siguiente. Me pidió quedarse en uno de los salones lejos del auditorio hasta que ya casi fuera su turno para compartir. Y la razón es porque no quiere ver a nadie ni escuchar nada de información, para que nada de lo que Dios le diga se mezcle. Dije: ¿en serio? Sí. Pues más aumentó mi expectativa.
Y ya cuando yo estaba predicando, terminando de predicar, él le tocaba y yo ya iba a terminar mi sermón y yo lo veo de reojo que entra y se sienta así en una orillita. Y ahí sentadito ya nomás al final de mi sermón. Y fue cuando yo dije, pues ya se acabó, pues ya entró el profeta, ya le toca su turno. Yo ya terminé, entregué y él toma el lugar y comienza a orar en lenguas y luego comparte brevemente y luego comienza a profetizar. No quiero alargar mucho esto, solo quiero decir algunas de las cosas que le dijo a mi esposa. Obviamente no nos conocía, no sabe nada de nosotros. Y simplemente se acercó a él y le empezó a decir una serie de cosas. Pero una de las cosas que le dijo, yo me he provisto de tu casa. Dice, yo me he provisto en tu casa, pastor, yo me he provisto de tu casa, adorador, yo me he provisto de tu casa, profeta. Y tienes contigo a Fabricio, y tienes contigo a Paolo. Él no sabía que él es Fabricio y que aquel es Paolo. ¿Quién le dijo? Y le comienza a decir una serie de cosas y luego dice, y la iglesia donde estás, yo veo vida, yo veo mucha vida. Y sucederá esto y esto y esto, porque esa iglesia que se llama vida eterna será visitada por el Señor y yo derramo un avivamiento porque a mí me place. Hermanos, yo dije, este es en serio. Ya no me lo contaron, lo viví. Y obviamente todo lo que estuvo hablando a los demás hermanos, yo no los conocía, pero el pastor Isaac se me acercó y me dijo, a todos los que les dijo es así, una biografía, una radiografía. A una mujer, me voy a bajar, no debo, pero me voy a bajar. Se acercó y le dijo, y así yo veo y Dios te va a prosperar y yo te veo en el negocio de la belleza, yo te veo arreglando uñas y bla, 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 y veo un número 7, 4, 5, me lo estoy inventando ahorita, ¿verdad? Y así los últimos dos no los veo, ¿qué es ese número? Y la muchacha llorando así, te dice, es mi número de teléfono. Porque Dios quiere que recobremos la confianza. Aunque haya tinieblas, dice el Señor, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti, iglesia. Amén. Póngase de pie conmigo. Pasen los hermanos de la alabanza, Señor. No queremos acoplarnos a este mundo, como dice tu palabra. No te conformes a este mundo, sino transfórmate, iglesia, por medio de la renovación de tu entendimiento, para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Señor, yo sé que hay más de uno aquí que sí ha experimentado hartazgo. Yo lo sé. Pero también sé que hay más de uno que ha estado sufriendo cosas y que también se ha enojado contigo, porque no ha sabido qué hacer con ese cansancio, no ha sabido qué hacer con esa fatiga de estar esperando. Y hay un reclamo de hasta cuándo, pero también hay amargura. Padre, hoy te pido, en tu misericordia, trae sanidad y medicina. Pero hoy específicamente oro para que aquellos que sufrieron fractura en su confianza para contigo sea restaurada. Yo ya compartí mi testimonio, hermanos, pero si usted reconoce que ha estado en esa condición, no es que dejas de creer en Dios, porque yo nunca dejé de creer en Dios. Simplemente dejé de esperar, porque no entendí
porque no sabía qué hacer. Pero yo sé que todas las cosas ayudan para bien. Y ahora yo puedo entender. Si usted está pasando eso, lo puedo entender a la perfección. Tú no has dejado de creer en Dios. Pero si echas un vistazo a tu confianza, se ha fracturado. Está afectada. Has escuchado más la voz del enemigo que te dice, nunca va a pasar. El Señor es bueno y compasivo y sabe que necesitas volver a confiar. ¿Hasta cuándo? Yo quiero orar contigo si tú estás en esa condición. Le dices, yo amo a Dios, porque yo tampoco dejé de amar a Dios. Yo no dejé de creer, yo no dejé de servirle. Pero algo le pasó a mi confianza, porque no supe esperar. Pero Dios es bueno. Y Él no dejará para siempre caído al justo. Si tú necesitas que oremos juntos, ven aquí conmigo. Porque es necesario recuperar cualquier área donde tu confianza ha sido afectada. Cualquier área. Tú has luchado por mantenerte fiel y has luchado por mantenerte firme. Pero también es cierto que no hay la misma fuerza. Acérquense, hay más espacio aquí. Es una situación complicada porque tú no te quieres rendir. Tú no quieres volver atrás. Pero es como se ha fracturado la confianza. Dios no te condena por esto. Yo puedo pensar que María y Marta de alguna manera fueron afectadas en su confianza, porque ellas mandaron a decirle, Jesús, al que amas está enfermo, ven y sánalo. Y Jesús se tardó. Y sabemos la historia porque Lázaro muere. Y obviamente Marta y María no dejaron de amar a Jesús. No dejaron de creer en Jesús. Pero en cuanto lo vieron, surgió un reclamo que nacía de una confianza fracturada. Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Cuando Jesús llora, yo no sé específicamente por qué lloró, porque él sabía que Lázaro iba a resucitar. Pero yo quiero pensar que Jesús llora porque, ¿sabes? Él conoce que somos polvo. Él sabe que hay momentos en nuestra vida donde las circunstancias nos apalean tanto que aunque intentamos levantarnos no podemos. Pero para eso está Él, para venir y volver a darte vida y volver a infundir aliento. Cuando los discípulos estaban encerrados por miedo a los judíos, después de que Jesús fue muerto, ellos tenían miedo, pero Jesús se les aparece y solo sopla sobre ellos. No los regañó, no les dijo que no tenían fe, no les dijo por qué no confían, no, solamente les dijo, reciban el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el consolador. Es el único que va a traer fuerza a tu alma, a tu cuerpo, a tu ser. No es un hombre, no es una mujer, es Él. Es Dios el que te ama.
ahí en tu lugar, exprésale al Señor. Y yo hoy oraré contigo porque sé, porque creo en Él y confío en Él, que Él va a infundir aliento, confianza. Aun cuando las cosas no cambien, escucha bien, pero es que esto no viene de las circunstancias, esto viene de Dios. Esto viene de Dios. Sopla de Dios. Esto viene de Dios. Ayúdenme a orar, por favor. Oh Rey, oh Rey, oh Rey.